Que tu decepción no retenga tu alabanza. ¿Alguna vez te has sentido decepcionada y desilusionada por la respuesta de Dios a tus oraciones? Seguramente la respuesta es sí. Puede ser que nos decepcionemos de nosotras mismas, de nuestra amiga por no responder a nuestra amistad como esperamos, o por una relación rota cuando pensamos que sería para toda la vida. Con esto muchas veces nosotras ponemos nuestra mirada y nuestro corazón en un proyecto, en una relación, en un objetivo, y aunque oramos porque la voluntad de Dios se cumpla, seguimos anhelando lo que creemos que sería la mejor versión de nuestra vida. Esa respuesta en la que hemos puesto todas nuestras expectativas, al tener una negativa, genera decepción por no tener lo que más hemos anhelado, aun cuando clamamos a Dios. Sin embargo, Dios tiene una manera muy diferente de contestar acorde a su voluntad nuestras oraciones, aunque no se parezca en nada a lo que tenemos en nuestra mente. Ahora te pregunto, ¿has experimentado esa decepción de no recibir la respuesta que esperas? ¿Y cómo describirías el sentir de tu corazón en ello? A veces una oración no contestada provoca tristeza, un vacío en nuestro corazón y quizás hasta nos llegamos a preguntar, al igual que lo hicieron los fariseos al ver al joven ciego: ¿quién pecó, Señor, él o sus padres? Este texto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 2. Y somos tan prontas para buscar culpables o razones de por qué la respuesta no llega, que nos centramos cada vez más en nuestro anhelo y nos olvidamos de que clamar es creer que hay un Dios que tiene mi vida en sus manos y que tiene misericordia de mí. Dejamos que nuestro anhelo sea el centro de nuestra oración y no a Dios que responde a oraciones. La Biblia relata que Elizabeth y su esposo habían orado por un hijo. Sin embargo, ella era estéril. No había podido concebir. Pese a esto, seguían sirviendo a su Dios y siendo justos. Esto no evitó que Elizabeth sintiera su esterilidad como una afrenta en medio de la sociedad en la cual vivía. Quizás los demás se preguntaban si había pecado en ellos, de manera que Dios les estaba castigando reteniéndoles un hijo. Pero esto no era así. En todo, Dios tenía un propósito que ni Zacarías, ni Elizabeth, ni nadie en su pueblo podían haber imaginado. Aunque el texto no nos habla mucho más de Elizabeth, podemos inferir que ella, aunque debió tener una gran decepción en su corazón, seguía siendo obediente a los mandatos del Señor. Ella seguramente no se sentó y dejó que esta desilusión la detuviera de servir a Dios y obedecerle, ni se permitió albergar amargura en su corazón. Si revisas el pasaje de Lucas capítulo 1, cuando el ángel anuncia a María que dará a luz al Hijo de Dios y llegas al versículo 36, podrás leer que el ángel le dice a María: tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María escuchó esto. Imagina todo lo que pasaría en la cabeza y el corazón de María: miedo, asombro, dudas, alegría. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que ella no olvidó que el ángel mencionó a Elizabeth. Pues después de este gran anuncio, en esos días se levantó y fue corriendo a verla y se quedó con ella durante 3 meses.
Imagino que Elizabeth era una mujer en quien María confiaba. Sabía que la recibiría bien, que la alentaría, que entendería y le creería lo que había sucedido. No creo que ninguna adolescente en esa situación corriera a una mujer amargada y quejosa que se la pasara llorando por los rincones. Seguramente Elizabeth había sido de aliento antes en la vida de María. Quizá aún María oró alguna vez con Elizabeth por el anhelo de su corazón. Probablemente ellas, a pesar de sus diferentes edades, tenían en común no solo un parentesco, sino sus esperanzas puestas en su Salvador. Imagino cuántas veces Elizabeth alentó y animó a la joven María a buscar a Dios, mostrando así su amor de madre, y cómo eso habría alentado su propio corazón a pesar de la desilusión en su corazón, manifestando el carácter de Cristo. Elizabeth, a pesar de su desilusión, seguía mostrando a otras el carácter de Cristo, y no solo con María, sino con otras mujeres en su comunidad, aquellas que se alegraron cuando nació su hijo. Si sigues leyendo en Lucas capítulo 1, versículo 41, verás cómo Elizabeth, al recibir a María, no se centró en ella misma. Ni siquiera celebró que su oración ha sido respondida, sino que bendice a la joven por la obra de Dios en ella. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?» Ahí María se desbordó en alabanza a su Señor. Ambas mujeres enfocaron sus ojos en Él, el Creador y sustentador de todo, aquel que conocía bien y había planeado aún desde antes de la fundación del mundo aquellos embarazos y todas las circunstancias que los rodearon. Una de estas mujeres estaba embarazada a edad adulta, y otra, viendo sus planes de boda irrumpidos por esta maravillosa, pero sorpresiva e inesperada bendición de Dios. Seguro en momentos les asombraba ver lo distinto que era esto a sus propios planes. Sin embargo, estas mujeres reconocieron que se estaba haciendo la voluntad de Dios, no como imaginaron, pero era la voluntad de Dios y era suficiente para desbordarse en alabanza. ¿Y no debería ser suficiente esta reflexión para que tú y yo alabáramos a Dios? Nuestro propósito al ser creadas ha sido la gloria de Dios, glorificarle a Él con nuestra vida. No hemos sido creados para satisfacernos a nosotros mismos, sino a Él. Nuestra vida tiene ese mismo propósito, llevarnos a reconocer a Dios como el Creador del cielo y la tierra, como el que todo lo sustenta, todo lo conoce. Él es nuestro Padre y la fuente del amor más puro que tú y yo podamos experimentar. Su soberanía y su fidelidad son sobre todas las cosas, aún sobre nuestros desencantos. Así que, a través de las circunstancias difíciles y expectativas no cumplidas, aún podemos glorificar el nombre de Dios y caminar en sus caminos y servirle. Incluso si es con lágrimas en los ojos y el corazón un poco arrugado por la desilusión de no ver tu voluntad cumplida. Arrodíllate, ve ante Él, confiésale la amargura que trae a tu corazón el no contar con la respuesta a tus oraciones. Háblale de la tristeza que te causa ver canas pintar en tu pelo y no tener una pareja, o ver pasar los años y saber que el sueño de tener un hijo se va apagando. Asincera con Él tu corazón. Solo en Él encontrarás consuelo y descansa en que su soberanía rige también tu vida. Habiendo recibido el consuelo del Señor, levántate. Hay mucho que celebrar, aunque no lo creas. En consecuencia, a través de esa desilusión de expectativas no cumplidas, podrás ver cuán fiel es Dios. Tú seguramente no has dejado de clamar a Él, y es porque en su fidelidad Él ha mantenido tu corazón firme en saber
que no hay otro de quien pueda venir tu socorro y tu consuelo. Solo Él tiene el poder. Has seguido esperando y expresando en tu oración que hay un Dios cercano que te escucha, que está atento a tu clamor y conoce justamente lo que necesitas, y eso es justo lo que te ha dado por ahora, aunque aún no lo puedas creer así. Cuando estés tentada a sentarte y tener lástima de ti misma por la negativa de Dios a darte lo que crees que mereces, recuerda a Elizabeth. Ella, ya entrada en años, recibió la respuesta del Señor. Quizá le pareció que la respuesta estaba fuera de tiempo, pero el tiempo fue perfecto en los planes de Dios. Ella tuvo tiempo para servirle a Él e invertir tiempo en María y bendecirla. En el tiempo planeado por Dios, Juan nació justo para abrir camino al Mesías que Israel había estado esperando ya por varios años. Tú y yo no podemos ver cómo la voluntad de Dios se entreteje en las circunstancias que vivimos el día de hoy, ni el porqué de la respuesta tan inesperada de Dios a tu clamor. Sin embargo, sí podemos tener la certeza de que el Dios en quien confiamos y al cual servimos es siempre fiel.